La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. Gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y televisivo, Memoria y Destino, centenario de un documento histórico, que a 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la versión de 1917, hemos estado realizando de unos meses para acá, en este ejercicio universitario de reflexión, análisis y también de comentarios, incluso algunas anécdotas. Como en otros programas, hemos decidido cambiar de espacios. En esta ocasión estamos en estos maravillosos lugares, en estas instalaciones de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues buenas tardes, doctora. Sí, ¿qué tal, Pablo? Saludos, gracias por acompañarnos. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema muy importante para toda civilización, para toda sociedad en cualquier periodo de la historia, el tema educativo. Ya hace un par de semanas nos acompañó la doctora Luz Amelia Armas. Ella abordó la problemática educativa en el Constituyente de 1917 y en esta ocasión, que estamos próximos a festejar el Día del Maestro la próxima semana, pues recordaremos un poco los temas educativos en Querétaro en el periodo previo al Constituyente. Sí, sobre todo el contexto y los antecedentes, ¿no?, que permitieron que en 1917, evidentemente vamos a empezar como con la conclusión. ¿Qué se establece en el artículo tal y como quedó redactado? Bueno, el primer apartado, cómo quedó redactado el artículo 3 de la Constitución del 17, dice: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que en la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigencia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirán gratuitamente la enseñanza primaria. Eso es lo que en términos generales decía en el 17 la Constitución. Pero ¿cómo llegamos a todo esto? ¿Qué había antes? Sí, recordemos cómo el Porfiriato, que es el periodo que antecede al movimiento revolucionario, implementó una política de conciliación entre liberales y conservadores, después de prácticamente un siglo donde liberales y conservadores se batieron a muerte y ocasionaron una severa crisis de gobernabilidad en este país. En el Porfiriato, Porfirio Díaz concilia con los grupos que en su momento estuvieron confrontados, y dentro de lo que toleró, permitió, fue que la Iglesia Católica avanzara mucho en la cobertura de los espacios educativos. Se abrieron muchos colegios particulares, muchos periódicos con claro contenido y perfil religioso de militancia católica, y esto hizo que la educación no estuviera pegada a lo que establecía la Constitución de 1857. Cuando irrumpe el movimiento revolucionario, uno de los reclamos de los liberales de entonces era la traición que había hecho Porfirio Díaz a la esencia del espíritu del liberalismo, y se planteó la recuperación del proyecto liberal en materia educativa. Lo que sucede en este periodo es muy interesante porque en el calor ya de la contienda bélica, en el contexto mismo de la revolución, surge una línea anticlerical jacobina muy marcada, que es la que llegó a Querétaro, la de los carrancistas, los constitucionalistas, quienes le reclamaron a la Iglesia Católica y a los católicos, uno, su complicidad con el régimen de Porfirio Díaz; dos,
su complicidad o por lo menos su silencio con el asesinato de Francisco I. Madero. 3, su complicidad con el régimen usurpador de Victoriano Huerta. Entonces la beta jacobina anticlerical fue muy marcada en este periodo y va a permear a la educación, porque uno de los objetivos que se propusieron los revolucionarios fue, así lo decían literalmente, arrebatarle al clero el dominio que tenía en materia educativa. Y en el caso de Querétaro, los sectores conservadores, los sectores más afines a la Iglesia Católica, tenían el control de la educación y el espíritu laico había sido severamente violentado en estos años. En el contexto local aquí en Querétaro, ¿cómo se manifestaban estas ideas? ¿Cómo era la educación queretana en tiempos de la promulgación de la Constitución? Sí, ya cuando llegan los carrancistas, tanto los villistas como los carrancistas, que son los que llegan a Querétaro, van a darle una prioridad al tema educativo. Y no solo a nivel discursivo, en el caso de los carrancistas, por ejemplo, van a duplicar el presupuesto que se le destina a educación. De entrada, el salario a los maestros también se incrementa el 100%. Se establecen una serie de, lo voy a llamar, privilegios para los maestros. Por ejemplo, se establece que si no hay dinero, la prioridad es la educación. Se puede dejar pagar al policía, se puede dejar pagar al gendarme, se puede dejar pagar al mismo gobernador, pero a los maestros no se les deja de pagar. En el periodo de Huerta, por ejemplo, cuando la prioridad era la guerra, se cerraron más de 100 escuelas para con ese presupuesto destinarlo a la guerra. Los carrancistas dijeron, la prioridad es la educación, y en términos de contenidos suceden cosas muy interesantes. Cuando llegan los carrancistas con todo este discurso anticlerical muy marcado, muy agresivo, se quemaron en el espacio público los confesionarios, por ejemplo, lo que ocasionó que la gente se indignara. Los templos y los conventos se hicieron cuarteles. Los espacios educativos católicos, como el Liceo Católico, por ejemplo, una institución muy respetada por los queretanos, se convirtió en espacios, pues, para las tropas que requerían lugares donde alojarse. Recordemos que en este periodo Querétaro tenía una población que iba más o menos entre 25 y 30 mil habitantes, y de golpe llegaban 20,000 soldados, o sea, duplicaba el número, casi duplicaba el número de habitantes. Cuando llegan con toda esta fama, y no solo fama, sino que también respaldada por los hechos de políticas anticlericales, los maestros, pero sobre todo las maestras, prácticamente se declaran en huelga y se oponen a la política educativa de los carrancistas. Esto hace que Federico Montes, el gobernador del periodo, tenga que importar maestros para poder echar a andar su programa educativo. Llegan, si mal no recuerdo, fue en 1915, llegaron 40 maestros procedentes de Veracruz para establecer el sistema educativo revolucionario en Querétaro. Algo que a mí me llama muy fuerte la atención, y es un dato muy interesante, es cómo tenían una idea muy pragmática de las cosas. El país estaba hecho un desastre después de los años de guerra, había muchas necesidades, muchos retos, y el gobernador clausura el colegio civil y considera, así dice literalmente el decreto, es bien interesante, dice, durante muchos años el colegio civil solo se dedicó a construir y a formar burócratas, personal que servía, que su única ambición era trabajar en el gobierno cuando el país tiene muchas necesidades. Dice, los estudiantes en el colegio civil se dedican años y años y años de su vida solo a leer libros, y eso no les deja nada bueno.
Entonces Ajá. decidió clausurar todas las carreras que se ofrecían en el Colegio Civil y establecer un sistema de becas para que todos los estudiantes queretanos que tuvieran las aptitudes para estudiar una carrera profesional se fueran a la Ciudad de México. Les salía más barato y dejaba de estar fomentando a muchos aspirantes a alimentar las filas de la burocracia estatal. Queda clausurada las carreras profesionales en Querétaro, pero se establece la escuela preparatoria del Estado y se echa, lo interesante del periodo es que se echa a andar, de hecho se crea la Dirección General de Educación Popular, el objetivo era llegar al pueblo, ya no formar élites, ya no formar cuadros muy especializados, sino educación para el pueblo. Ajá. Bueno, una crítica importante para la época porque de repente, situándonos también en el contexto universitario, de repente nos pega eso, ¿no? Parecería, y es una precisión, que de repente la gente que no está con suficiente conocimiento de qué es lo que la hace la universidad, pues parece que estamos encerrados en las aulas, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que se hacen, ¿no? Bueno, se construye de esta manera el artículo 3º, se implementa. ¿Qué pasa en esos primeros años? Bueno, se genera una reacción por la forma del contenido, más bien por el contenido en que quedó aprobado el artículo 3º, que lo acabas de compartir, genera una reacción muy fuerte de la Iglesia Católica en este periodo ante las políticas tan agresivas y jacobinas anticlericales de los revolucionarios. Muchos sacerdotes y obispos emigran, se van a Estados Unidos o a La Habana o a España o incluso a Italia. Desde el extranjero, en el exilio, todos estos mexicanos, miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia, me refiero a la iglesia jerárquica institucional, muchos, por ejemplo, que habían sido miembros del gabinete tanto de Porfirio Díaz como de Victoriano Huerta, empiezan a emitir una serie de documentos que algunos de ellos los avala el propio Papa, en contra de la Constitución. Acusan al gobierno mexicano que surge de la revolución de tener un claro objetivo de querer acabar con la Iglesia Católica en México. Y se empieza a polarizar el ambiente, sobre todo en las comunidades rurales, donde las comunidades, en respuesta a las prédicas de los sacerdotes que se oponían a este tipo de educación más liberal, más pragmático, más totalmente laico, se empezó a polarizar mucho el ambiente y en algunas regiones de México, por ejemplo, las agresiones a los maestros fueron terribles. Son muy conocidas las historias de las comunidades que empezaron a cortarles las orejas a los maestros en señal de que no eran bien recibidos en las comunidades. En Querétaro se van a registrar agresiones a los maestros, pero no se llegan, hasta donde yo conozco, a esos niveles de violencia. Entonces se polariza mucho, pero va a detonar también toda una energía social que va a impactar en un momento muy creativo en la historia de México. En términos culturales, por ejemplo, arranca toda esta etapa que tú conoces mejor, del muralismo mexicano, de toda esta creatividad enorme en materia pues sí, educativa, literatura, cultural, artística. Exactamente. Habría que recordar que en 1921 José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública y a partir de esa secretaría se implementan acciones que tienen que ver con la distribución de libros, a veces hasta de manera un poquito crítica, ¿no? Porque había comunidades en las que no se sabía leer, ¿no? Pero pues sí, se repartían los libros, llegaba la Ilíada, la Odisea, todos los griegos, sí, ¿no? Por clásicos. Ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una situación como esa, ¿no? 1921. Y de manera paralela a la distribución de estos libros, bueno, pues hay toda una serie de acciones que lleva entre otras cosas
por ejemplo, pues la formación de las misiones culturales, ¿no? Sí. Estas misiones culturales en donde la idea era llevar diferentes tipos de conocimientos, no solamente alfabetizadores, ¿no? Sino de enseñar a cuestiones agropecuarias, cuestiones culturales. Hubo maestros que se encargaban de registrar las danzas tradicionales, las obras de teatro, y mucho de lo que se recuperaba en esas misiones culturales después se traía a la Ciudad de México y se divulgaba, ¿no? Para que esto se extendiera a toda la República Mexicana, ¿no? No hay que olvidar que a fin de cuentas, pues bueno, todos estos proyectos como el educativo, pues ni modo, ¿no? Son centralistas, ¿no? Llegan a la Ciudad de México y de ahí nuevamente se redistribuyen estos conocimientos. Momentos también muy dolorosos, estos que comentabas, ¿no? Sí, muy dolorosos, y cuando se convoca el constituyente, cuando se reúnen aquí en el Teatro Iturbide para discutir la nueva Constitución de México, el ambiente nacional ya estaba muy polarizado. La Iglesia Católica, con un discurso, en su mayoría la Iglesia jerárquica, con un discurso opositor a los revolucionarios, y los revolucionarios con un discurso anticlerical abierto. Fue una época de choque de frente, sin mediación, donde dos formas de ver a México, dos formas de entender el futuro de este país entraron en colisión, y en ese contexto el artículo 3º constitucional, que es el que finalmente queda aprobado, es un artículo que refleja claramente la forma de ver la cuestión educativa de esta parte de la población. Muy politizado, muy ideologizado, muy radicalizado. Fue la corona del discurso anticlerical de la época. De hecho, quiero comentar que en las discusiones del artículo 3º en el Constituyente de Querétaro, asumió un papel protagónico el diputado por Querétaro, José María Truchuelo, y con un discurso totalmente anticlerical. Bueno, damos un salto en el tiempo, pero toda esta parte pues opositora pues confluye mucho más tiempos más adelante pues en la Guerra Cristera también de alguna manera, totalmente, ¿no? Al verse limitados. Sí. Totalmente. Los espacios de acción de la Iglesia en el ámbito religioso, sí, pues esto apuntala otro tipo, ¿no?, de enfrentamientos. Sí, a partir de la Constitución de 1917 y por el contenido de sus principales artículos, el 3º, el 5º, el 27 y el 123 y el 130, por ejemplo, que son los artículos que fueron inmediatamente cuestionados y rechazados por la Iglesia Católica con el aval del Papa, se empieza a generar un movimiento a nivel nacional la literatura de la época los llamaban reaccionarios, pero era anti Constitución de 1917, contrarrevolucionario, y las diferencias entre el gobierno que surge de la revolución, Carranza y Obregón, Calles y demás, y los católicos y los que defendían el proyecto representado por la Iglesia Católica, se empieza como bola de nieve, literalmente, empieza a crecer, con provocaciones mutuas, con actos de intolerancia de manera mutua, hasta que esto estalla en una guerra, a raíz de que se ordena la reglamentación del artículo 130 constitucional, donde se reglamenta el toque de campanas, el número de sacerdotes, queda reglamentada toda la cuestión religiosa, y esto para la Iglesia ya es intolerable. Previamente se habían emitido a nivel de ciertos estados algunas leyes, algunos decretos, en Tabasco, por ejemplo, donde se obligaba a los sacerdotes a contraer matrimonio para poder ejercer la profesión de sacerdote, ¿no? En el caso de Colima, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante donde el obispo, un anciano ya cercanos a los 90 años, ajá, cuando se entera que el gobernador va a emitir esta ley que obliga, ajá, a los sacerdotes a contraer matrimonio, en acuerdo con la mamá del gobernador, una, ajá, señora muy católica, muy creyente, ajá, viuda,
Ajá. Se ponen de acuerdo y van a pedir Ajá. ser recibidos por el gobernador recibe pues al obispo y a su señora madre, y llegan y el obispo le dice, pues hemos decidido que si usted sigue adelante con la ley, los primeros en contraer matrimonio vamos a ser nosotros. Entonces el gobernador tuvo que echar marcha atrás. Ese tipo de leyes molestó mucho a los católicos. Claro. Y cuando ya se decreta esta ley que reglamenta el 130 constitucional, los católicos deciden irse a las armas e inicia el movimiento cristero, que es una guerra terrible porque el ingrediente religioso le pone un encono adicional, y campesinos pobres contra campesinos pobres se baten a muerte. Campesinos pobres que defendían el reparto agrario contra campesinos pobres que se oponían a este nuevo régimen surgido de la revolución, se baten a muerte y hay una guerra muy dolorosa para México de 3-4 años, donde los que pierden son los campesinos pobres. Claro, ¿no? Como todas las guerras es pueblo contra pueblo, ¿no? Bueno, pues evidentemente este artículo, el tercero constitucional como el 130, pues evidentemente nos dan motivo para hacer distintos y múltiples programas. Pues ya a la altura de casi cerrar la emisión de este día, a mí me gustaría recordar que en 1934, ¿no?, este artículo tercero constitucional sufre modificaciones, bueno, no sufre, tiene modificaciones muy importantes con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, y voy a leer cómo queda, ¿no?, reestructurado. Que es cuando se establece la educación socialista. Exacto, 1934, cómo queda en una de las líneas este artículo reformado, ¿no? La educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social, ¿no? Sí. Es decir, hay una modificación muy importante, ¿no? Sí, todavía es un paso todavía a radicalizar más la postura del proyecto educativo del Estado, hasta que llega Ávila Camacho en un contexto ya de guerra mundial, donde México es observado con lupa por las potencias europeas, y Ávila Camacho entiende que es momento de unir a los mexicanos para hacer frente a un escenario internacional complejo, y convoca a la Escuela del Amor, a la llamada Escuela del Amor, donde el objetivo es proclamar la unidad de los mexicanos. Claro, y bueno, evidentemente este artículo se va modificando, ¿no? No hablaremos de cómo está constituido ahora, será motivo seguramente de otro programa, pero ahora pues la educación ya no está determinada necesariamente por las necesidades de los mexicanos, sino que nos regimos ahora pues por el contexto ya mundial, globalizado, el ámbito de las competencias, es decir, la Constitución mexicana queda ahora sujeta, ¿no?, a todo lo que está sucediendo en el mundo. Sí, aquí el viento nos está ocasionando estragos en nuestro pequeño estudio, pero bueno, esto le da ese toque más espontáneo y original a nuestro programa. Fíjate, algo bien interesante de la reforma educativa, o de la llamada reforma educativa, algunos la llaman contrarreforma educativa, impulsada por el actual régimen. Uno de sus puntos tiene que ver con la importancia de que los niños ya no memoricen y que ya aprendan a razonar, a argumentar, y que la razón sea como el elemento central de la educación. Yo cuando escuché este argumento como uno de los puntos centrales de la reforma educativa, dije, qué barbaridad, pero esto se viene discutiendo desde el siglo XIX. Precisamente el proyecto liberal planteaba toda esta cuestión. En el caso de la revolución se le imprimió un sello muy pragmático. La educación debe de ser para transformar el país, debe estar al servicio de las mejores causas, y los maestros deben de ser agentes transformadores de la realidad. Por eso se formaron las brigadas culturales, para que las brigadas llegaran a las comunidades a transformar ese México tan devastado como el que estaba entonces. Bueno, pues sin duda alguna tenemos muchos motivos, muchas ideas
para seguir construyendo un programa como este, Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Pues nos despedimos, muchas gracias como siempre por acompañarnos y esperamos que usted nos siga a través de los diferentes medios. Sí, hasta la próxima. Un saludo, buenas tardes, nos vemos la próxima semana. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presentó Memoria y Destino, centenario de un documento histórico.